Buenos días con todos. El caso que nos tocó hablar el día de hoy se trata sobre la isoeritrólisis neonatal. Los glóbulos rojos de los equinos expresan antígenos que constituyen su tipo de sangre. Estos antígenos se heredan como alelos dominantes y la frecuencia con la que se expresan difiere entre caballos. Algunos de estos antígenos eritrocitarios son fuertemente inmunogénicos para caballos que no comparten los mismos antígenos en sus propios glóbulos rojos. En contraste con el sistema A o B de eritrocitos humanos, en los que el individuo carece de un antígeno, siempre va a producir anticuerpos contra ese antígeno, como por ejemplo, una persona con el tipo de sangre A tiene anticuerpos contra el antígeno B, pero en caballos es todo lo contrario. Estos no tienen automáticamente anticuerpos contra antígenos eritrocitarios del que carecen. Una excepción ocurre cuando una yegua reproductora se cruza con un semental que tiene antígenos eritrocitarios de los que carecen las células de la yegua. Durante el parto existe la posibilidad de que parte de la sangre del feto entre en circulación con la sangre materna, por lo tanto, le va a permitir que la yegua genere una respuesta inmune a los antígenos eritrocitarios presentes en los eritrocitos del potro. Esto no suele afectar al potro actual, pero al siguiente potro de la yegua podría estar en peligro si es que el semental ha transmitido el mismo antígeno eritrocitario dominante. Este potro subsiguiente nace brillante y alerta y comienza a mamar poco después de pararse. La falta de transferencia transplacentaria de inmunoglobulina en el equino protege al potro en el útero, pero, sin embargo, una vez que el potro lacta el calostro, los anticuerpos de la madre que ha producido contra antígenos dominantes en los eritrocitos del potro son absorbidos, y a partir de las 72 horas el potro se vuelve letárgico, disnéico y muestra signos de anemia. Bueno, la destrucción de los eritrocitos del potro se produce como resultado de una reacción de hipersensibilidad de tipo 2. Hay tres formas en las que los anticuerpos específicos para los antígenos de los eritrocitos pueden ser destruidos. Por ejemplo, el primero es que los anticuerpos pueden unirse a la célula, fijar el complemento y lisar la célula usando la vía clásica del complemento. El segundo sería que los anticuerpos pueden opsonizar, o sea, marcar los eritrocitos para ser extraídos en el vaso por fagocitos fijos. Y en tercer lugar, el C3b, que es producido por la fijación del complemento, puede unirse a receptores C3b en los eritrocitos y opsonizar las células para su almacenamiento en el vaso. Bueno, en cada caso el resultado va a ser la anemia y la pérdida de los eritrocitos. Bueno, básicamente lo que podemos ver en esta imagen es que en la imagen número 1 el potro ha heredado el antígeno eritrocitario A dominante del padre. En la imagen número 2 la yegua, o sea la madre, es A negativa y ha producido anticuerpos de inmunoglobulina G anti-A como resultado de la exposición a los eritrocitos A en embarazos anteriores. Estos están presentes en su calostro. En la 3, después de consumir el calostro, el potro va a absorber los anticuerpos en su circulación y la inmunoglobulina G anti-A se va a unir a los determinantes A en los eritrocitos del potro. En la imagen 4, el complemento se fija gracias a la vía clásica, resultando en la lisis de los eritrocitos del potro en el compartimento intravascular. En imagen 5, algunos eritrocitos con anticuerpos unidos pueden unirse a receptores Fc por fagocitos fijos, bueno, que en este caso sería el vaso, y van a ser llevados a vacuolas fagocitarias donde van a ser destruidas. Y bueno, ahora sí vamos a entrar al caso. El caso se trata de Easy, un potro que se derrumbó y estaba en grave peligro después de lactar el calostro. Bueno, Easy es un potro
Un potro cruce sangre pura con Morgan. La madre es Morgan y el padre es sangre pura. Y de la copulación de ambos nació Izzy, que, bueno, este se produjo del apareamiento 2 años anteriores. Izzy parecía ser un potro normal y sano al nacer. Lactó a las pocas horas y lucía brillante y sensible. Un día antes de ir al veterinario parecía estar deprimido y no estaba lactando bien. Su condición empeoró y llamaron al veterinario. Cuando este llegó, el veterinario notó que Izzy se negaba a levantarse y sus membranas mucosas orales y escleróticas estaban de color amarillo, lo que indicaba posiblemente una ictericia. Ni bien pasó eso, el potro fue enviado al hospital veterinario para un mayor diagnóstico y un buen tratamiento. Examen físico. En esta presentación se obtuvo gracias a un hematocrito obtenido en la presentación que fue al 16%. Aquí, Izzy, el potro, estaba débil y deprimida, con una temperatura corporal de 99.9 grados Fahrenheit, la cual se encontraba menos o parecido al rango normal, que es de 100 a 102 grados Fahrenheit. También presentaba un pulso de 92 latidos por minuto, que estaba superior al rango normal, que es de 60 a 80 latidos por minuto, y posteriormente una frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto, la cual se encontraba dentro del rango normal, que es de 20 a 40 respiraciones por minuto. Acá el potro Easy se encontraba en términos normales y no mostraba evidencia de trauma o defectos físicos. También sus articulaciones no estaban agrandadas y la motilidad gastrointestinal fue normal. Lo que sí presentaba era ictericia, la cual es que sus membranas mucosas y esclerótica estaban de un color amarillo pálido, y también que el relleno capilar era deficiente. Luego, en diagnóstico diferencial, acá se realizó el diagnóstico más probable para un potro que nace de manera saludable y se deteriora en 3 días, la cual es, por sus siglas conocidos, IN, que es la isoeritrólisis neonatal. Esto se realiza a una condición cercana a la muerte a un hematocrito bajo. Otras afecciones que pueden causar un rápido descenso de los potros recién nacidos incluyen la septicemia y defectos cardíacos congénitos. Aquí, la ictericia y el hematocrito bajo con articulaciones normales sin evidencia de diarrea apoyan a este diagnóstico. Luego, para las pruebas diagnósticas y resultados, se presentan dos tablas, la cual es el panel de química equina, que es la tabla número 1, y el panel de hematología equina, que es la número 2. En el panel de hematología, que es la tabla número 2, se reveló que Izzy está muy anémico. ¿Y por qué? Porque con ese hematocrito del 16% se encontraba muy bajo en los rangos normales, que es de 30 a 46%. Luego se pudo ver que la sangre roja, reencuentro de células, también se encontraba bajo los rangos normales, como se puede evidenciar ahí, que está de 3,95 por 106, y los rangos normales, como se puede observar, es de 8,2 a 12,3 por 116. También se vio que la hemoglobina de concentración es de 5,8 gramos por decilitros, la cual está muchísimo más bajo que el rango normal, que es de 11,5 a 17,1 gramos por decilitro. Y posteriormente se ven los reencuentros de leucocitos que estaban dentro de los límites normales. Ahí no había ningún problema. Luego, en el panel de química, que es la tabla número 1, se mostró que Izzy estaba ictérica. ¿Pero por qué? Porque tenía una concentración de bilirrubina de 16,6. Esto iba mucho más que los rangos normales, que es de 0,5 a 2,3. Y también esa misma concentración de bilirrubina, pero directa, que era de 2,4 litros, que también pasaba los rangos normales, que es de no, es de 0,2 a 0,6 litros. ¿Y por qué hubo estos resultados de ictericia? La ictericia fue un resultado de una hemólisis intravascular masiva, es decir, también se pudo ver acá la anemia había dado lugar a una brecha aniónica.
Por eso se realizaron dos pruebas, la cual es la prueba por sus siglas SNAP, que sirve para determinar la cantidad aproximada de IgG materna que ISI había absorbido. ¿Y qué es la IgG? Es la inmunoglobulina G, que es el tipo de anticuerpo que más abunda en el cuerpo. Se encuentra en la sangre y en otros fluidos y brinda protección contra infecciones bacterianas y virídicas. También se realizó la prueba COMS directo. En esta prueba se realizó, es la prueba de anticuerpos unidos, es la prueba de anticuerpos unidos directos al eritrocito, la cual dio positivo. Aquí también se pudo evidenciar que la aglutinación directa de portaobjetos también fue positiva. Estas dos pruebas confirman que había anticuerpos unidos a los eritrocitos de ISI. Es decir, un resumen de todo el diagnóstico que se realizó en este experimento fue el diagnóstico de eritrólisis neonatal basado en la anemia, la ictericia y las pruebas que dieron positivo de COMS y aglutinación. Primero ISI fue tratado con insuflación nasal de oxígeno, es decir, que se le suministró oxígeno humidificado a través de una máquina conectada a una cánula nasal, que es una especie de tubo que tiene en el extremo dos tubos que ingresan a las fosas nasales, lo cual le va a dar soporte respiratorio hasta el momento de la transfusión de sangre. La transfusión de sangre fue realizada con sangre de la madre debido a que ésta no posee los antígenos que posee la sangre del potro. Por tanto, los anticuerpos que ha adquirido no van a poder lisarlos. Para obtener solo los eritrocitos, se realizaron lavados a través de centrifugaciones con soluciones salinas y se suspendió la sangre en suero fisiológico salino. Los exámenes de ISI arrojaron que tenía bajo nivel de glucosa, por lo que se le suministró dexametasona y glucosa, y durante todo el periodo fue alimentado a través de una sonda nasogástrica con fórmula de leche materna Fowlac y leche de cabra. A los pocos días, ISI se logró recuperar y regresó al establo. Adicional a esto, se realizaron pruebas de antígeno para determinar el tipo de sangre del padre, de la madre y de ISI, lo cual arrojó que la madre tenía sangre QA negativo y el padre e ISI QA positivo, por lo que la madre había generado anticuerpos anti-QA. Esta información era importante para tener en cuenta en un segundo cruzamiento para evitar la aparición de la enfermedad. La histoeritrólisis neonatal es una enfermedad donde van a estar involucrados los antígenos AA y QA de la sangre de los equinos, donde una yegua que no posee el antígeno, que es cruzada con un semental que sí lo posee, va a generar anticuerpos en contra de los eritrocitos del potro que han sido heredados por el padre. Es decir, si el potro tiene sangre QA positivo, igual que el padre QA positivo, la yegua va a generar anticuerpos anti-QA que van a opsonizar y lisar estos eritrocitos, generando anemia. Y se van a pasar los anticuerpos a la cría a través del calostro. Así, existen frecuencias de presencia del antígeno según la raza, como se muestra en el cuadro. Teniendo sangre A negativo, la mayor frecuencia, la raza cuarta de milla, y QA negativo, el Standard Breed y la raza Morgan, lo cual es importante también a tener en cuenta para segundos cruces, para evitar la aparición de la enfermedad a partir del segundo embarazo. Además, se identificó el anticuerpo que producía la madre a través de distintas pruebas de aglutinación o hemolíticas, donde se veía la presencia del anticuerpo en el suelo de la yegua que reaccionaba con antígenos específicos de distintas sangres de distintos equinos, de las cuales se conocía el tipo de antígeno. Consideraciones de medicina comparativa. En humanos existe una enfermedad conocida como eritroblastosis fetal o enfermedad ERH, donde ocurre lo mismo que la isoeritrólisis neonatal en equinos. Se genera anemia debido a que la madre va a generar anticuerpos que opsonizan y lisan los eritrocitos
del feto. Sin embargo, la diferencia con la histoeritrólisis neonatal es que participan otros antígenos y la transmisión es vía transplacentaria, debido a que los humanos poseen solo 2 capas entre la sangre de la madre y la sangre del feto. Por tanto, pueden pasar con mayor facilidad la inmunoglobulina G. En cambio, en los equinos, la vía de transmisión es a través del calostro. Asimismo, se han encontrado casos de isoeritrólisis neonatal en gatos. En este caso, ocurre cuando un gato con sangre de tipo A o AB recibe calostro con anticuerpos anti-A de una madre que es sangre de tipo B. Para evitar este tipo de enfermedad, lo que se realiza es separar a los gatos de la madre el primer día de nacidos y que estos reciban y sean alimentados por otra madre, por otro tipo de gato con sangre de tipo A.